bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio. La Secretaría de Condominios del Ministerio de la Vivienda. El Registro Nacional de Administradores actualiza el reglamento. Hola, qué rico poder juntarnos en esta nueva alternativa de información. Estamos dando inicio a un proyecto fantástico, Vida en Condominio, podcast de Edifito, para poder hablar de los temas relacionados a la vida en comunidad. Vamos a tener conversaciones con expertos, historias reales de lo que ocurre en nuestras comunidades, recomendaciones y datos útiles para tener una mejor vida en comunidad. Hoy día estimamos que más o menos 7 millones de personas viven o trabajan en condominios. Es una cifra aleatoria porque no hay información concreta, porque esto es algo relativamente nuevo, pero de acuerdo a información de impuestos internos, de la Secretaría General de Condominios, que se ha creado hace muy poco, estimamos que esa es la cantidad de gente que hoy día vive en un edificio, vive en una comunidad o trabaja en un edificio que está acogido a la ley de copropiedad. Por lo tanto, es súper importante que nos vayamos interiorizando de esto, conociendo e informando, porque la vida en comunidad tiene cosas buenas, tiene cosas malas y nos afecta directamente al bolsillo. Así que es importante conocer y aprender. Vida en Condominio es un espacio creado por Edifito, que es el software líder de la administración de edificios y condominios. Tienen más de 22 años de experiencia apoyando a comités, copropietarios y arrendatarios para lograr una mejor gestión en las comunidades. Por Dios que vale la experiencia en él. Y 22 años es harto, por lo tanto, Edifito sabe. Hoy día vamos a comenzar nuestro primer capítulo y les agradecemos que nos esté viendo y que nos esté escuchando con un tema súper relevante. Hay que actualizar el reglamento en edificios y condominios en Chile. Esto lo mandata la ley 21.442, que es la ley de copropiedad inmobiliaria. El tiempo, la verdad es que ya está corriendo en contra. Quedan pocos meses para que se actualicen todos los reglamentos internos de cada comunidad. Y obviamente esto es una tarea bien titánica porque involucra generar consensos entre los residentes que se tengan que poner de acuerdo y aprobar normas de convivencia que son cada día más complejas. Por ejemplo, tienen que acordar si vamos a descontarle o no un porcentaje a los integrantes del comité de administración por la labor que están haciendo. O nos tenemos que poner de acuerdo respecto a cuál va a ser el monto de las multas que se van a aplicar a los residentes que no cumplen con este reglamento. Bueno, la realización de este proceso no va a ser fácil porque poner a la gente de acuerdo no es fácil. Implica una tremenda labor para el administrador y para el comité, que tienen que trabajar en conjunto. Hoy día nos acompaña en el primer podcast Vida en Condominio, dos invitados que son de lujo. Porque de los que no saben de esto, por la experiencia, no se olviden eso. Tenemos a Marcelo Hernández, director del proyecto Actualiza tu Reglamento. Y también está con nosotros Gonzalo Cortés, gerente comercial de Edifito. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, buenos días. Muy bien. Más cerca del Porque si no, micrófono. no se nos escuchan las experiencias, no se nos escucha el conocimiento. Don Marcelo, ¿cómo está? De lo más bien, gracias. Mucho trabajo. Contento. Mucho trabajo. Se ha ido acelerando el proceso de actualizar los reglamentos porque se vence el plazo el 9 de enero del 2026. Yo lo voy a anotar. ¿Ah? 9 de enero. Y eso significa que el reglamento debe estar inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. ¿Ya? Por lo tanto, todo el proceso de elaborar el nuevo reglamento, de someterlo a consulta con los copropietarios, aprobarlo, etc., queda poco tiempo. ¿Ah? Igual ese proceso dura alrededor de 6 meses para que salga
un reglamento consensuado y validado por todos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de que esto ya pueda estarse concretando nuestro podcast. Sí, es que era un anhelo para poder tener el espacio para poder conversar, Sí, sí. para poder Sí. transmitir experiencias. Sí, sí. Esto, el tema de la información para los copropietarios, para los administradores y comités, es súper importante porque al final esto, como son, bueno, el administrador es remunerado, pero el comité, que es un actor que es relevantísimo en esto, es ad honorem. Entonces, mucha gente entra con muy buena voluntad, pero sin conocimiento. Entonces, ser comité de administración es una gran responsabilidad. Y eso muchos comités no lo entienden. Y en las reuniones de asamblea, cuando nadie quiere, a alguien ya de buen corazón se ofrece, pero es importante que ellos tengan claro cuáles son las responsabilidades. Es importante, Rosana, que tú hablabas de 22 años. Nosotros con Gonzalo, que fuimos los creadores de Edifito, cuando iniciamos esto, estaba recién partiendo el tema online, internet, Solo había Excel. solo Excel, y a veces hasta en papel, uno vaya con calculadora que sumaban los gastos que El tenía. Calco. Y el origen inicialmente fue en eso, facilitar el tema administrativo y todo. Pero hemos visto estos 22 años cómo este tema está resuelto y el foco se ha ido dando más en la vida, en la convivencia. Hoy día la gente vive más, hay gente joven que también arrienda departamentos, entonces dentro de una comunidad hay una mezcla de edades y que provoca a veces desencuentro en algunas normativas de vida, digamos. ¿Ah? No, yo creo que han sido visionarios, ¿ah? Visionarios en detectar una necesidad, que a lo mejor al comienzo era facilitar temas administrativos, pero hoy día con la complejidad de la vida, con lo rápido que es, como dices tú, con lo heterogéneo que son las comunidades, y que cada vez más gente vive en comunidad. O sea, cosa de andar por la calle, y donde antes había una o dos casas, hoy día hay 100 familias viviendo. Exacto, y ¿Ya? se han sumado las mascotas que antes muchos edificios Exacto. tenían prohibido. Entonces, la comunidad es el reflejo de la vida de un país o de un sector o de una comuna. Entonces, el contar con una herramienta tecnológica también ayuda a la transparencia, ayuda a que todos tengan la información en línea, que eso es súper importante. Yo creo que la pandemia también cambió un poco el escenario y ahora la gente se dedica a mirar la colilla de los gastos comunes. Antes era lo mismo. Pero hoy día, cuando la gente se empezó a quedar en su casa, empezó a leer todo. Right. Y leía la colilla de los gastos comunes. Entonces la gente se involucra más. Pero vamos a lo que nos conviene hoy día, ¿no es cierto? Hay plazos. Hay plazos que cumplir y que no se van a mover. Porque eso ya está claro. Se aprobó el reglamento, está en la ley. Y el 9 de enero del 2026, la mayoría o el gran porcentaje de comunidades ya va a tener que tener actualizado. Debería estar consolidado. Debería. Entonces, ¿alcanzamos a tener actualizados nuestros reglamentos para el 9 de enero del 2026? Sí, un proceso uno lo quisiera hacer de una forma, no digamos pausada, pero de buena manera, donde tenga el tiempo los copropietarios de intercambiar esto, porque los que están, digamos, los que deben tomar el pandero del comité de administración. Es responsabilidad del comité de administración. Exactamente. Y ellos deben encargar el reglamento. Entonces, la primera persona a quien se lo encargue es un pimponeo entre este comité y la persona o la empresa que se lo está haciendo. Nosotros funcionamos de esa manera aquí en Edifito. O sea, cuando nos encargan un reglamento, mandamos la primera versión con muchas normas a veces que ni siquiera a lo mejor se le hubiera ocurrido al comité, pero la idea es mejorarle y proponerle un reglamento que sea un poco futurista, si se quiere, con normas que a lo mejor hoy día no le está pasando a la comunidad, pero que a futuro podría pasar. Es que es súper importante en este proceso de actualizar el reglamento, de contar con expertos. Porque a mí me pasó que vi una propuesta donde en el reglamento se quería prohibir el arriendo a extranjeros. Imposible. Bueno, o sea, eso no se puede hacer. Porque no hay ninguna norma discriminatoria que yo pueda considerar en el reglamento de una Hay un reglamento que dice que hay que cortar el agua. Lo único que no se puede cortar es el agua. ¿Entiendes? Entonces, hoy día las personas que están haciendo reglamentos
no es solo decirle, porque muchos llegan algunos, dicen, mire, yo el reglamento que tengo, métale lo de la ley, no. Está bien, es el gusto de ellos. Pero no es lo aconsejable es actualizar, porque la vía en comunidad dice, oye, vamos a aceptar asado en las terrazas. Ah, eso no se nos había ocurrido. Ya aceptemos, pero solo con parrilla eléctrica, que puede ser, otros no aceptan. Claro. ¿Qué pasa si una visita hace deterioro en la comunidad? No en todos los reglamentos, porque hay muchos reglamentos hoy en día que está el reglamento original que hace la inmobiliaria. Sí. La inmobiliaria no se ponen eso. No, son bastante Son genéricos. más genéricos y están con los reglamentos genéricos y la vía en comunidad tiene digamos, hay cosas que provocan, digamos, circunstancias de conflicto entre los comuneros. Entonces está el alojamiento temporal, que es lo que tú hablas, Sí, que hay que normarlo. Y claro. eso digamos, residentes que se llaman transitorios, son los que viven menos de 30 días en una comunidad. Los transitorios tienen derecho a usar el gimnasio, tienen derecho a usar la piscina. Y ahí la comunidad se Pueden tiene- recibir visitas, pueden pueden recibir ocupar el estacionamiento de Oiga, piscina chica de la piscina. la sala de eventos para hacer una fiesta. La piscina temperada. Sí, no puede prohibir, pero sí puede reglamentar Exacto. y limitar. Lo mismo que pasa con las mascotas. Yo no puedo prohibir que alguien tenga una mascota en una comunidad, salvo que ahí es importante hacer la aclaración, que el dueño del departamento le prohíba al arrendatario tener una mascota. Si está en un contrato de arriendo, no hay nada que hacer. Pero si el contrato no dice nada y el arrendatario quiere tener una mascota o el propietario quiere tener una mascota, mi reglamento no lo puede prohibir. Exacto. Pero sí normal. Porque hay temas de mascotas que son chicómicos. Por ejemplo, los animales exóticos. Nosotros hemos tenido gente que tiene lagartos chicos, ¿Ah, sí? serpientes, sí, porque no son tradicionales. Entonces, ¿tú qué pasa? No vaya a sacar una serpiente a No, pues no, el problema no es que se te, no, el problema no es sacarle, el problema es que se te escape. Sí. Entonces, ¿qué haces? Entonces al final, Un reptil al final, y ponte tú un loro que mete ruido. Ya, tú puedes tener sí, Una un gallina. perro que ladre todo el día y todas las noches, que eso pasa. En los condominios de acá, entonces es para volver loco al vecino. Ya, muchas de esas cosas. Bueno, lo que decía Marcelo es también importante lo siguiente, que esto hay que tomarlo como una oportunidad de mejora gigante, porque igual como cuando uno está aprendiendo a cocinar o quiere hacer algo, yo no, por ejemplo, me gusta cocinar, pero por ejemplo, algo que no me queda bien, también todavía, invitar a... sí, son las cazuelas, ponte tú, que son, pero y cada cazuela que tú pruebas es diferente, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, mira, ahí está, ponle nota, entonces uno va tomando las mejores prácticas para llegar a algo que sea bueno. Entonces, en los reglamentos pasa lo mismo, tú deberías tomar, pues, el otro día veíamos un reglamento donde estaba muy bien normado sobre las camionetas grandes. Ah, buen punto. Las camionetas grandes. Claro. Hay gente que tiene moto y camioneta. Entonces estaciona la moto al frente de la camioneta. Y tú decís, ya, pero ¿cuánto se puede pasar para atrás? Claro. Entonces, ya, ¿dónde está eso? No, dígame que yo no puedo. Ahí está mi estacionamiento. ¿Dónde termina mi estacionamiento? No hay límite. En el límite. Pero ¿cuál es el límite? Si no, a veces no están. Ya, ponga el límite. Claro. No, pero los límites de los estacionamientos están en las ordenanzas de cada comuna, que es Mira, dos- generalmente están trazados, pero entramos en esta dinámica de Sí. gente a veces que la comunidad tiene más personalidad que otra. Pues yo Y el conserje, porque mira, hay un tema que es bien importante que provoca conflicto y que no está en ningún reglamento generalmente. Que es, viene alguien con la bolsa al supermercado y dice el conserje, ¿por qué no me ayuda a llevar la bolsa? ¿Se creen? Claro. Entonces, hoy día la gran mayoría de los reglamentos digamos, indica que está prohibido, se multa si alguien pide, digamos, hacer sea, eso hemos en la llegado- jornada laboral de los Hemos llegado a mayordomos. ese punto de Exactamente. normal que el mayordomo no nos lleve las bolsas del supermercado a la puerta Claro, del que no, trabajo. lo podemos utilizar, a lo mejor obviamente una atención, o sea, que pueden hacerlo, pero que sea que uno llega al gaucho y diga, oye, ando a buscarme una Conserje está siendo súper amable con una residente, a lo mejor, no sé, una señora mayor, y le acerca las bolsas a la puerta de su departamento. Y en ese momento entra alguien al edificio sin ser Claro, registrado, por ejemplo, exacto. y se provoca un robo. ¿De quién es la culpa? Claro. Entonces, Les hago una pregunta. ¿De quién es la culpa? O sea, ahí pasa un abandono, exactamente por ahí, como un abandono del pero si él está acostumbrado a los condominios que le ayude a la señora a subir al tercer piso, algo, entonces está validado ese comportamiento.
Yo creo que el reglamento no Eso es normal. ayuda mucho porque Absolutamente. sé que los sentimientos, o sea, como que hace objetivo la conducta, porque al final ya no queda en una zona gris, sino que mira, esto yo no lo puedo hacer porque está escrito que no lo puedo hacer. Exacto. No hay una defensa también para la gente que trabaja, porque ellos, efectivamente, porque los propietarios, digamos, la forma de comunicarse con ellos y así con el administrador, o dejar cosas en el libro, novedades. No, pero todo perdón. Pero no, entonces el patrón empieza a tener 60 jefes y todo, y es complicado para él poder decir que no a algo. Tiene 60 gente. O sea, que es súper importante también decirle a la gente cuando de repente le dicen, oiga, si yo le pago el sueldo, que es una situación bastante déspota Claro. y de prepotencia, es una comunidad. Y la comunidad está representada, ¿no es cierto?, legalmente por un comité que la administra. Entonces también, yo encuentro también fantástico que se actualicen los reglamentos y que es la opción para mejorar la vida en condominio. Es una claro. Por eso nuestro podcast se llama como se llama, Exacto. ¿no es cierto? Sí, no, esto no es aleatorio, no es Igual hay que dejar de nada. también en los reglamentos las cosas generalmente repetitivas que se repiten. Digamos, yo no puedo dejar un signo, una tarifa en peso, porque el peso en 10 años más va a tener que cambiar el reglamento para cambiar el valor del peso. UF mejor. En UF. Lo otro es. Es que esas advertencias las hace un experto, como actualiza tu reglamento.c, ¿no es cierto? Bueno, en eso el Claro. experto es súper importante y yo siempre me llama la atención que la gente en grupo se comporta tan diferente como en... De forma individual. Claro, porque si yo quiero arreglar mi auto, que mi marca es Subaru, por ejemplo, yo voy a un mecánico Subaru para que lo arregle. Pero cuando yo tengo que actualizar un reglamento, lo lógico es que yo vaya a un experto, abogado en temas de copropiedad. Exacto, ¿cómo yo voy a ir al podólogo si tengo Claro. un problema en la columna? No debería. Entonces, O voy a ir donde un iriólogo para que me salga una muela, ¿no? exacto. Entonces, todo uno debería trabajar buscar expertos en temas de copropiedad y son ellos. ¿Por qué? Por el tema que decía Marcelo, por el tema de la casuística. Sí. Si aquí hay un gallo que te saca una multa o el mismo que te atiende para un choque o algo, no es un abogado competente para esto. Y lamentablemente, cuando tú ves eso, cuando vas a inscribir, cuando vas al conservador y te rechazan el reglamento y tienes que hacerlo entero. Ahora, imagínate que ahí van los porcentajes de las unidades y si todos esos porcentajes van mal o van mal asignados, cuando tú algún día quieras vender el estacionamiento en el conservador no sea el que tú tienes, olvídate la venta. Entonces la gente no piensa quizás que esto es un tema menor, que esto es un tema del comité, que esto no tiene una relevancia para él en el corto plazo, pero sí es muy importante hacerlo con gente que sepa eso. Marcelo, Sí, ¿qué sí. pensar? Disculpa. No. Agregar un poquito. Discúlpame nomás. No, está bien. Está bien. No, un tema también que es súper bueno dejar como recomendación en los reglamentos el tema de la mudanza. La mudanza, hoy día hay claramente todo, desde los edificios constantemente hay mudanza, y hay que reglamentar la mudanza. Horario, garantía, el que se está mudando por si daña los ascensores, Sí, etcétera. es muy usual. Ese tipo de cosas que son repetitivas en la comunidad necesariamente deben quedar normadas en un reglamento porque al final un buen reglamento, ¿qué es lo que hace? Le facilita el trabajo al administrador y al comité. Pueden ser comité. Ahora la gente tiene que ir rotando el comité, todos pueden ser comité, por lo tanto, en la medida que un reglamento tenga muy bien normado todo, donde los copropietarios también se informen y tengan una copia de él, va a ser más fácil para todos. Antes de empezar con las preguntas al fallo sobre el protocolo y cómo vamos a actualizar el reglamento, ¿qué va a pasar con las comunidades que no actualicen su reglamento? A partir digamos, el plazo del hasta el 9 de enero tenerlo actualizado. Si no es así, le empieza a regir el reglamento tipo del mismo. O sea, el reglamento, si una comunidad tiene un reglamento que es el que dejó la inmobiliaria, generalmente ese queda nulo. Claro, queda nulo, empieza a regir el reglamento tipo del mismo, por ley. ¿Ah? El reglamento tipo del mismo tiene dos características, yo diría que son las más que podría afectar a la comunidad en el bolsillo, digamos. A lo mejor uno, que el fondo de reserva aumenta al 20%. Claro, hay una frase que dice, salvo que la asamblea defina lo contrario, pero habría que hacer una asamblea para decir Van a tener que modificar el reglamento igual. Claro.
Sí, que no están de acuerdo con eso. Y se retribuye con un 30% de descuento en los gastos comunes a los miembros del comité de administración. Y ahí entramos en otra etapa, en otra área de la comunidad, que si yo cobro los gastos comunes por un gasto efectivamente hecho, por ejemplo, gasté 1.000.000, tengo que cobrar el 1.000.000, pero resulta que hay un grupo de 3 viene con un descuento, entonces no logro recaudar el 1.000.000, recaudo menos del 1.000.000. Y eso me hace, No, porque esa diferencia la tengo que prorratear en el resto de los residentes. Debería. Sí tiene que ser. claro. Pero es que Estamos no por eso, hay una etapa que hay que definir lo que pasa es cómo que voy a administrarlo. es lógico que ese reglamento tipo va a poner esas condiciones o esos artículos para que las comunidades no tengan que optar por el reglamento tipo. No tener que... Claro. Yo creo que Es transitorio, o sea, en la medida que ellos después saquen su reglamento. Recomendarte a los que nos están viendo y escuchando a que actualicen sus reglamento. Sabemos que es un proceso largo, que se puede facilitar con la información que ustedes nos van a dar, también tiene un costo, pero ese costo va a ser más bajo que el tener que hacer descuentos o tener que pagar un fondo de reserva más alto Mira, a largo plazo. antes que Marcelo entre como en el detalle, el tema yo creo que el tema principal de la diferencia de vivir en una casa tranquila, donde uno tiene su propio, no paga gastos comunes, es el tema de la convivencia, que yo creo que es algo que cualquiera que viene en condominio puede detectar. Entonces, en la convivencia, muchos de los conflictos terminan en el comité de administración o en el administrador. Y eso genera un desgaste emocional para todos. Tanto que a veces cuando algo es muy reiterativo puede llegar a que alguien renuncie. Y sabes que como comité me aburrí, Claro, no puedo resolver esto porque hay un tema de que hay un conflicto que no está bien resuelto. Yo opino que la principal razón para actualizar el reglamento es justamente esa. Es como desemocionalizar los conflictos y decir, usted estacionó fuera. Mire, ya. Aquí en la multa número 16 Sí. es por... Ahí sale. No es que mire, usted me cae bien. Nos conocemos, soy su vecino, pero aquí, mire, Sí. aquí dice que usted tiene que pagar una UF. un condominio, ¿ah? Y eso hay hartos conflictos. genera mucha facilidad porque no soy yo, Claro. es el reglamento. Lo que pasa es que lo único que une a una comunidad es un reglamento. Lo que genera una unión, una convergencia, es el reglamento. Porque todos los residentes de una comunidad van a tener un criterio distinto, o una forma de enfrentar algo distinto. Y para Marcelo, un ruido extremo, a lo mejor para Gonzalo no lo es, o viceversa. Entonces, lo que norma y lo que es democrático para todos es el reglamento. La norma. Y mira, Es la norma. y los problemas en las comunidades de todo Chile son los mismos. O sea, quizás ruido molesto, estacionamiento de visita que lo ocupan los propietarios, el manejo de basura también está siendo importante, pero realmente el ruido... Las multas también son importantes. Cobro las multas, que de repente no es Es una de las pocas herramientas que tiene una administración o un comité para regular el buen vivir de la comunidad. Exactamente. Totalmente. Pero al final lo que se trata, efectivamente, lo que decía Gonzalo, es tratar todo de vivir en armonía, en convivencia, porque es desagradable para todos. Si yo estoy enojado con mi vecino, me lo encuentro todos los días en el ascensor, donde sea, digamos, Mira, y yo voy a ir un poquito más allá, porque al final el administrador, su trabajo es, en el fondo, es manejar esta situación. Él le pagan por eso, él es un experto y un asesor del condominio, pero el comité, que de repente tú no encontrás un ingeniero, un abogado, contador, un médico, lo que sea, es una persona que es completamente neófita en él. Entonces, que ahí él cuando entra este cargo, se da cuenta un poco lo que significa, justamente un reglamento bien hecho es el mejor apoyo que él tiene para hacer su trabajo bien. Administras un condominio a lo fácil con Edifito. Automatiza el cálculo de gastos comunes y mejora la experiencia de tus residentes. Con Edifito puedes emitir gastos comunes de forma automática,
celebrar convenios de pago para reducir la morosidad, gestionar remuneraciones con el certificado de Previred, conectar con bancos y llevar la contabilidad al día, y recibir soporte continuo, capacitaciones y asesoría legal gratuita. Visítanos en www.edifito.com. Más fácil, con Edifito. Hola, mi nombre es Joaquín y vengo a contarte que Toku y Edifito se han unido para revolucionar la gestión y administración de tus gastos comunes. Hemos llegado a simplificar el trabajo de los administradores y agilizar el proceso de pago de tus residentes. Con Toku, tus residentes podrán pagar sus gastos comunes de forma sencilla, rápida y con su medio de pago preferido. Además, también podrán inscribir medios de pagos automáticos para que todos los meses esos gastos comunes queden sin preocupaciones. Nuestro objetivo es ayudarte a ti, el administrador, a recaudar antes y de manera más sencilla, dejando más tiempo para tus tareas y la gestión de pagos en nuestras manos. Toku y Edifito trabajan para simplificar el proceso de cobranza de los administradores y mejorar la experiencia de pago de tus residentes. Así, tus cuentas por cobrar y tus pagos estarán centralizados en un solo lugar, devolviéndote más tiempo a ti para concentrarte en lo importante. Lleva tu proceso de cobranza y pagos al siguiente nivel con Toku y Edifito. Tengo a los directores y las directoras del podcast haciéndome así musaraña, porque de todas las preguntas hemos abordado dos, ¿ya? Así que... Marcelo, ¿cuál es el tipo de asamblea en la cual se debe aprobar este nuevo reglamento? Claro, este nuevo reglamento se aprueba por asamblea extraordinaria de mayoría absoluta. Y con el 50% de los derechos más uno. Esa es, para, digamos, constituir la asamblea se necesita ese quórum, y para aprobar el reglamento lo mismo, el mismo quórum, 50% es uno mínimo, quórum mínimo. O sea, cuando nos citen a la comunidad para aprobar la asamblea, en la citación tiene que decir que se trata de una asamblea extraordinaria donde De mayoría absoluta. de mayoría absoluta, donde el único tema a tratar es la aprobación del reglamento. Exacto. No puedo mezclar con nada más. No me puedo poner a alegar, oiga, que cambien a la administradora, que no sé qué. No, que... esto no. Además, si le quisiera dar algún tipo digamos, quisiera tomar otra, digamos, aprobar otras normas que sean, por ejemplo, el cambio del destino de la unidad es algo más extremo, No sé. pasaría a ser la asamblea de mayoría reforzada, ya más complicado, ¿no? Y Entonces, de mayoría absoluta es 50 más 1. 50% más uno. Si yo tengo una comunidad de 100 departamentos, de 100 unidades, ¿no es cierto? Donde, pongámonos en el hipotético caso que todas tienen la misma licuota, Ya, exacto, son ¿Ya? 51. son 51. Pero yo tengo que sumar los porcentajes. O sea, si hay una persona que es dueña de un departamento solamente, igual tiene que participar de la asamblea. Esa licuota se suma en el 100%. Esto es importante porque la gente dice que no ha llegado cosas, decía, oye, la otra vez aprobamos algo a mano alzada. Mire, a mano alzada, pero la mano que usted levanta no vale lo mismo una mano, realmente que con los derechos. Departamento que Claro, lo claro, porque cada uno vota por los derechos de la unidad. Y cada unidad, claramente en todos los ejidos tienen diferente porcentaje de valor. Entonces, y lo otro importante es que al momento de votar, yo puedo constituir mi asamblea con el 50% más uno de los copropietarios. Pero es muy probable que no Ya todos, algunos temorosos, por lo tanto, los que pueden votar son los copropietarios hábiles, que tienen los gastos comunes, la obligación económica al día con el condominio. súper Entonces, importante. hay que chequear eso. O sea, digamos, yo junto con ver la asistencia, necesito saber que si los que asistieron son hábiles para votar. Porque si no tengo el quórum, tampoco lo puedo probar. O sea, en una comunidad donde más del 50%, por ejemplo, está con los gastos comunes impagos, hay una posibilidad de hacer No, claro, asamblea, no. por ejemplo. No. Asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, y ponga atención con esta pregunta. ¿Tiene que contar con la presencia de un notario? Sí, para estos efectos de modificar el reglamento tiene que haber la del notario. Entonces es importante el cumplimiento del quórum porque el notario le va a cobrar igual. Yo hago la asamblea, lo cité y no conseguí el quórum. No me puede decir, señor notario, ¿cuál es el quórum? El 50% más uno. Es el quórum. Para constituir la asamblea. Pero a mí me interesa que la asamblea resulte, o sea, Claro, que lleguen todos. como propietario hábil tengo que asegurarme que también que los que van O sea, tiene que haber 51 personas Un sentadas. lobby previo. Hay que hacer un lobby previo porque hoy de día, los derechos. más o menos, ¿cuánto cobra un día un notario?
por ir a una asamblea. 200.000, Sí, 300.000, claro, hasta 500.000 pesos. sí, depende de la ahora en el día, digamos así, me parece. Pero estamos hablando de arriba de 200.000 pesos. Sí, Entonces, el notario se va a sentar, ¿no es cierto? ahora en invierno se cuesta más que vaya, Tío, y van a llegar 4 personas. Al notario le van a pagar igual. igual, Y se van a quedar claro. ahí con el reglamento para Es abanicar. importante recalcar que los son derechos, no personas, cuando sean al Sí, entonces, que la persona 50% a uno de los derechos. Hay alguien con con poderes. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Y- A eso voy yo con preparar anticipadamente por parte Ya, del comité y de la administración la celebración de esta asamblea extraordinaria. Asegurar que va a tener. Asegurar que va a tener ese 50% más uno de los derechos del condominio y que se va a aprobar el reglamento. Para eso, yo creo que es importante previamente que todos conozcan el reglamento, que hagan las consultas, Sí, o sea, que no lleguen a preguntar a la asamblea, ¿quieren cambiar esto? Porque si no... Se puede tendenciar la asamblea, claro, exactamente. Claro, claro. A mí me pasó en una comunidad que ya se había aprobado, o sea, ya estábamos todos de acuerdo y se había mandado por mail un reglamento, y llegamos a la asamblea y 2 señoras adultas mayores empezaron a Consulta. hacer consultas, hicieron tantas consultas, que al final no se logró aprobar. Claro. Y fue tiempo perdido y ahí estamos hace 2 años tratando de aprobar un reglamento. Entonces, es importante el trabajo previo. ¿Ya? De informar a los residentes que se está redactando, que lo vean, que hagan llegar las Es importante consultas. que el comité primero van a administrar estén de acuerdo Totalmente. con el reglamento que le van a proponer a la comunidad, porque si mandan lo primero que todos hagan de jueces, es mejor que vaya ya deputado. Pero Rosana, ¿qué en ese sentido, qué tú recomiendas? Porque uno podría pensar, ¿sabes qué? Le voy a imprimir la propuesta y la paso a dejar un departamento. No, porque un reglamento ya, por son... eso, está bien, está bien. Mandar por mail, Claro, hacer un trabajo previo, informar. No, para eso existen tecnologías como edificio. claro, O sea, claro. un software como edificio Efectivamente, tiene cartas, entonces uno empieza un mes antes. Estimada comunidad, le vamos a mandar el borrador de el reglamento. Por favor, revíselo, háganos llegar sus comentarios, porque esto lo tenemos que revisar con un abogado que obviamente va a cobrar sus honorarios, tenemos que hacer el pimponeo, que sí, que no, y finalmente aprobar. Entonces, para eso está hoy día la tecnología. Imagínate si son 100 o 100 casas o lo que sea, y te pones a imprimir el borrador, ¿cuántas páginas puede tener un reglamento? ¿30, 40, 50? No, tecnología. Pero si a un plazo, ya, tienen 10 Sí, días 2 para semanas, opinar, 2 semanas. 2 semanas. Ahora, Si usted no opina en 2 semanas, se da por hecho que usted está de acuerdo. mandárselo al copropietario. Claro, claro. Hay que mandárselo, las propuestas hay que enviarlas al copropietario. Por eso es que es importante que en las comunidades esté actualizado el listado de copropietarios y el registro de Es copropietarios. obligatorio, por lo demás, hoy día el administrador tener el registro copropietario, Claro. porque está muy ligado el registro copropietario también con el plan de emergencia de evacuación. Entonces, es una obligación. Ahora, la Asamblea Extraordinaria de Mayoría Absoluta no es la única forma, Marcelo, para aprobar un reglamento, que yo creo que esto es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Pero existe otra instancia que no es tan costosa y que resulta más amigable. Claro, se está usando ¿Cuál es? más y la ley da esa alternativa, que es la consulta por escrito. A mí me encanta la consulta por escrito. Sí, porque Yo- se puede, casi todos lo están haciendo de esa manera. ¿Cómo es? Yo- Sobre todo todos estos condominios de costa de la segunda vivienda, es poco probable que de repente ir a hacer viajar a la gente para hacer una asamblea. Y las asambleas tienen que hacer en el lugar del condominio. Claro, no se pueden juntar en el café. Claro, o dentro de la Claro. comuna, claro, exactamente. Entonces, la consulta por escrito, la ley indica, hay que seguir los pasos que indica la ley. Lo primero, que el comité decida hacer la consulta por escrito. Segundo, después informar a los copropietarios mediante el correo electrónico que tienen el registro copropietario, volvemos al registro copropietario, Sí. o de manera física, manual al departamento, informándole que se va a efectuar una consulta por escrito, y en esa consulta hay que indicar bien el motivo de la consulta, en este caso sería modificación del reglamento, adjuntar los antecedentes, habría que adjuntar el borrador del reglamento, Claro.
bien indicar la fecha de la sesión informativa, porque Sí, obliga el periodo de sesión informativa, que esa no tiene quórum, donde se va a explicar los reglamentos y el plazo para emitir el voto. Ahí es importante agregar algo que junto al voto, poner la exigencia y junto al voto hacer llegar una fotocopia del carnet de identidad del propietario. Porque lo que pasa aquí, como no es sin notario esta parte, al final del proceso hay que levantar un acta, comité, donde uno dice votaron tales personas, hay que anotar a todos los que votaron sí o no, sumar los sí, a ver si se aprobó el reglamento, pero se levanta un acta y junto al acta hay que demostrarle al notario que los que votaron efectivamente son los propietarios son representados. Y de la ley dice de manera fehaciente. Entonces, una forma que se está usando es firmando el voto y firmando que bueno, el reglamento pasa por las reglas internas. que es un proceso, yo creo que es un proceso más amigable con la comunidad. Porque finalmente cuando la gente se junta, se reúne, empiezan los conflictos, que tú no sé qué, que no sé cuánto. Acá es más fácil saber además quiénes están al día en los gastos comunes, la gente lo puede leer y hay mayor participación. Y se les puede llamar, oye, no me ha hecho llegar su Exacto, voto, todo. exacto. Entonces, Hay mayor participación. Dar la oportunidad también de ponerse al día, así que claro, si quieren votar, pagar los gastos comunes que no está viviendo. Entonces, efectivamente, es la que más se está usando. Sí, sí. Y además por eso se ahorra el notario, el tener que buscar una fecha. Entonces tú le das un plazo a la gente de 2 semanas, por ejemplo, para leer este borrador de reglamento. Y una vez que se reciba toda la información, se procesa y queda listo. Y con toda esa documentación va al notario, se eleva a escritura pública y después va al conservador. Y ahí en el conservador es donde mayormente hay rechazos de determinados reglamentos, porque el notario lo que hace es garantizar que don Marcelo firmó y es él. Pero el notario no se fija en el contenido no generalmente. Pero... No sé, lo que sí que por eso es importante cuando encargue el reglamento de copropiedad, la actualización, tiene que adjuntar el reglamento real que tienen, el anterior que está inscrito en el conservador, porque se hace mención en este nuevo reglamento del primer reglamento o las modificaciones que tenga el reglamento. Tiene que haber una guía para inscribirlo, porque a veces llega que mandan, hoy no tenemos idea del reglamento de comunidad, pero tenemos aquí la comunidad, hemos hecho esto. Por eso no es oficial, eso no está inscrito, digamos. Yo tengo que ir a modificar un reglamento y tengo que saber a qué tengo que hacer mención para qué voy a modificar. Entonces, digamos que hay un procedimiento legal que digamos, se puede, hay una forma de cumplirlo, pero volvemos a caer de nuevo, sí que bueno agregarle normas que faciliten la convivencia. Actualiza tu reglamento .cl, sí, actualiza tu reglamento.cl. Sí, es medio largo el nombre, pero es como bien gráfico. Actualiza tu reglamento.cl, estrena la página y revise, ¿no es cierto? Y vea. Ahí hace la solicitud de actualización y lo van a contactar inmediatamente. Aquí la directora del podcast nos dice que a los auditores, los residentes, los administradores, los comités que han escuchado este podcast y se contactan con la información que le vamos a dar en pantalla, van a tener un 10% de descuento. ¡Wow! Oiga, qué criminante. Sí, porque yo en una comunidad todos los descuentos. Un 10% de descuento para actualizar el reglamento a través del WhatsApp, usando el código Vida en Condominios. Actualiza tu reglamento. Gracias, Marcelo. No, ¿de qué? Pues además están full de mega. Oye, no, ¿Cuántos reglamentos han actualizado ya? Nosotros. Bueno, ahí está la experiencia. Sí, no, hay que estar en el proceso y lo terrible que es que la gente un poco se relajó, el año pasado se relajó y como que estiró, y cuando este año en enero apareció el reglamento de la ley, y ahí todo el mundo se apuró y empezó a apretar las tuercas acá. Es que, mira, todavía, pero pasa, lo que más yo diría que de repente pasa, que hay comités incluso que medio ausente, algunos comités. La mayoría, Marcelo. Y entonces el administrador
quiere como actualizar, pero como que no logra ponerse de acuerdo con el comité estamos de cambio, que se justo renunció la persona, hay líos muchas veces dentro de la comunidad, no es el comité, que tenemos que elegir de nuevo, entonces se empieza a trazar un proceso que es obligatorio y que es complicado. Digamos, después de poder actualizarlo, porque va a empezar a regir otro reglamento, Claro. y entonces es bueno que O sea, lo... desde el 10 de enero del 2026, en el caso de no actualizar, se vienen cambios bruscos en los condominios. No, ya aprovechen la instancia. Sí, porque hay muchas cosas que no El más. lado positivo. Oye, en las casas, por ejemplo, hay un ejemplo, Aprovechemos para actualizar nuestros reglas. en la vivienda, la otra vez había una de las discusiones que se provocó en un borrador que mandamos a un condominio, que lo mandamos siempre a los condominios de vivienda, se prohíbe el uso de drones. Es algo moderno, que no está obviamente en ningún reglamento en los condominios de casa. Entonces, No, tú también. nos contaba el administrador, ¿Ya? decía, "Oye, aquí lo único que tiene este momento conflicto, no se han puesto de acuerdo, entonces unos proponían que de cierta altura para arriba no, pero en el minuto, digamos, ¿cómo defino yo una altura? Entonces, claro, la modernidad trae nuevos desafíos, acuerdo, entonces hay que... Razón. Porque ese tipo de cosas, el que hace el reglamento, el que le propone el reglamento a la comunidad, tiene que proponer también situaciones que le faciliten a ellos a futuro. Tenemos consultas de nuestros Oyentes. auditores, espectadores, que llegan a través de las redes sociales o que han participado en los webinars que organiza Edifito, que los puede gratuitamente ver usted en www.edifito.com, y nos preguntan, según su experiencia, a usted, ¿cuál es el error más común que se cometen en los edificios o que hace el comité al querer actualizar el reglamento? Yo diría que el mayor error es, digamos, no compartir el borrador de reglamento. Hay comités que efectivamente a veces llevan muchos años, lo hemos visto, no son pocos los casos, pero se sienten, no sé, tan obsesionados, empoderados del entonces, a ver, tienen normas que uno no, Son ilegales. claro que no puede, digamos, por ejemplo, alojamiento temporal, no, aquí no aceptamos, no podemos hacer ese tipo de cosas. Y Perdón, porque si lo incluyen en el reglamento, se aprueba y se va al conservador, en el conservador le van a decir, claro, efectivamente. para atrás. O sea, y todo ese tiempo se perdió y todo ese costo se perdió. Se perdió. Y además que si no lo ponen, igual la ley está sobre el reglamento. Exacto, la ley Entonces, está sobre el por reglamento. mucho que yo omita en mi reglamento algunas cosas, está la ley. Sí. ¿Ah? Es lo que hablábamos de las mascotas. Claro, lo mismo las mascotas. Entonces, pero dejar conflicto en todas las comunidades de alojamiento temporal. Sí, está muy de moda. Eso es, entonces, muchas comunidades dicen, no lo pongan por si pasa, si no lo pongan nada. No pongan normas. A lo mejor ponerlo y normarlo, que Para el uso de las áreas comunes. Porque exactamente. puedo intervenir como comité o como comunidad en lo que uno quiera hacer con su propiedad. Si yo compré esa propiedad, ese departamento para Claro, poder arrendarlo en forma temporal, es de mi dominio, ¿no es cierto? Tal cual. Pero sí puedo normar a través de este reglamento el uso de los espacios comunes. Sin caer en la discriminación. Sin Eso caer es en la importante. discriminación. Sí, sí. Entonces, en muchas comunidades lo que están haciendo, por ejemplo, el quincho, ponemos algo más que es posible que se lo ocupen la gente que va, y realmente se le están poniendo aforo a todos los quinchos en todas partes, digamos, en todos los condominios, se propone un aforo máximo, incluido adultos y niños, y cuando se trata de esto, digamos, de residente transitorio, de alojamiento temporal, le reducen el horario de uso y la cantidad de personas. No lo están discriminando en el sentido de que no lo puede usar, Claro. pero Sí, se está limitando. Ustedes nos contaban que ya son casi 1000 los reglamentos. Sí. Millones. O sea, es harto. Ya, Es harta La casuística es gigante. es harta experiencia. Y todos deben ser distintos. No, hay quinto, la otra vez llegó muy grande, tenía 12 lavanderías, por ejemplo. Era una mega Como una 8, claro, 8 eran de eventos. Escrito a mano del año. Eran algunos muy antiguos, ¿En serio? del centro, sobre todo ahí, claro, sí. Entonces,
hay que traducir un poco la letra, que a veces... bueno, Conformar eso, sí, lo que viene tiene que ser escrito, o sea, escrito al computador y... No, que escrito a mano como del no, pero simbólico, así, ¿ya? Sí. Bueno, pero mi consulta era, de acuerdo a la experiencia que llevan ustedes hoy con estos 1000 reglamentos que han estado analizando, colaborando y apoyando a las comunidades, ¿cuánto demora más o menos la inscripción? O sea, el proceso ya una vez que esté aprobado, ¿no es cierto? Pongámonos en el caso que está perfecto el reglamento, que no cumple ninguna norma, que no es discriminatorio, que tiene está elevado a escritura pública con todas las condiciones. Entra el conservador. ¿Tiempo demora ahí? Porque en el conservador también están. no, sí, pues claro, y hay conservadores y conservadores, Claro. digamos, el conservador de Santiago es bien rápido, Es más ágil. automatizado. Sí. Ya. Y de repente en provincia aquí lo que pasa es que la comunidad, este es un gravamen que se le hace, un gravamen a cada unidad. Pues ahora en raíz está como automatizado, entonces uno ingresa el reglamento y lee más fácil. En provincia muchas veces tienen que ir a cada unidad a anotar al margen esta modificación, por lo tanto están pidiendo junto al reglamento incorporar las unidades que hay, hoja y número del dominio vigente. Del dominio donde está inscrita esa propiedad, con esa unidad. Sí, el conservador, si hablamos con un promedio de 30 días, yo creo que... Ya, entonces ya corramos. es diferente. Yo a comienzo de año decía, apúrese, camine un poquito más rápido. No, ahora hay que correr, porque ya estamos a mitad de año y si sacamos la cuenta entre ponernos de acuerdo, redactar lo que lo aprueben, 6 meses. son 6 meses. 6 meses más. Primera versión, segunda versión, si es que hay. Sí, mira, en el pimponeo nosotros, por lo menos lo que nosotros por experiencia tenemos en este reglamento que hemos hecho, como en la cuarta versión sale que el comité de administración y administración dicen ya, lo vamos Ahí hay un par a de meses. lanzar a que los propietarios lo vean y hagan sus observaciones. Hay observaciones pues, que llegan de los copropietarios también que no son posibles de incorporar, pero hay otras que efectivamente el comité está de acuerdo y se incorporan. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Queríamos hacer este podcast para tener tiempo para hablar en detalle de temas que implican la vida en condominio. Pero ya se nos pasó el tiempo. No. ¿Qué podemos hacer como resumen de este primer podcast con algo tan relevante como es actualizar los reglamentos de las comunidades? Es meterse en el corazón de la comunidad. Sí, lo primero es entender el comité su obligación de liderar este proceso y hay que actualizar el reglamento. Yo creo que eso es como de ahí está la chispa, digamos, que enciende el proceso. Entender ello y proponerse de que tienen que hacerlo. Porque cuesta, de repente muchos escuchan las comunidades y dicen, aquí somos 2 personas nomás que nos preocupamos, el resto nos están ahí con la... Sí, muchas veces se descansa mucho en el administrador y el administrador está muy disponible a hacer esto, pero yo, como dice Marcelo aquí, el motor de esto, o sea, el administrador promueve esto, pero realmente es que tiene que llevarlo adelante y decir sí y avanzar, igual como un directorio bueno, es como ir junto con darle el apoyo al administrador para que pueda iniciar este proceso y hacerlo bien. Bueno, y yo también lo que le puedo recomendar a los administradores que a veces no siempre tienen el apoyo del comité, que lo dejen por escrito. O sea, porque ha pasado que muchos administradores instan, promueven, le informan al comité que se están acortando los plazos o que tienen que hacerlo y el comité no da respuesta o dice que no, que más adelante. Sí, entendemos que la ley es clara al respecto, que la actualización depende del comité, pero no tiene ninguna sanción. No. Por lo tanto, un administrador sí podría ser sancionado porque no hizo su trabajo. Sí. Oye, importante que estamos hablando de los administradores, aprovechar, digamos, también sale el dato. Ellos el 26 de septiembre tienen la obligación de estar inscritos en el Registro Nacional de Administradores para ser administradores. Otro gran tema. Y eso va a incorporar un reglamento de copropiedad y que el administrador tiene que cumplir los requisitos de la ley. Estamos adelantando los contenidos. No, efectivamente, el mundo digital. Y no es chiste, es verdad.
Si uno quiere trabajar bien y tener un aliado, Sí. Bueno, lo último, por supuesto. el tema de tomar conciencia de que esto que ser comité no es un juego, que es una gran responsabilidad. Y al final yo creo que esto, lamentablemente, yo siempre lo digo y lo voy a decir en todo el programa que me toque y en distintas instancias de producto, es que aquí al final hablamos de plusvalía. Un buen administrador es una persona que lo que va a hacer es que va a mantener y aumentar la plusvalía en su presencia como administrador, un comité también. Entonces su función es resolver problemas que se estén generando con Sí. las mantenciones, con la gestión diaria, con la gestión del personal, siempre en pos de que el condominio funcione bien. ¿Y qué permite eso? Que el jardín esté bonito, que el portón se abra, que el ascensor funcione. ¿Y qué es lo que es eso? Es plusvalía, porque el día que usted tenga un mal administrador, usted como comité no haga lo que tiene que hacer o lo que la ley le mandata, al final su condominio vale menos. Y eso es algo muy concreto y en realidad todos deberían, su actuar debería ser regido, sí, obviamente filantrópicamente uno dice, oye, sí, por el bien común ya, pero si usted no, es un poquito, piensen usted, Sí. piensen en su departamento, en lo que usted quiere vender, lo que usted quiere arrendar o en lo que usted está fabricando un poco como patrimonio para su futuro, eso, y con eso en la cabeza, haga todo lo que tiene que hacer. No, la plusvalía es fundamental. Don Marcelo Hernández, director del proyecto Actualiza. No, es que no es yo creo que no es proyecto. No, ya no. Actualiza. No, director de Actualiza tu reglamento. Gracias. Sí, gracias. Gracias por la experiencia. Sí, gracias. Bueno, sí, súper entretenido. ¿Por qué no? Sí. La vida en comunidad es entretenido, ¿o no? Así es. Y don Gonzalo Cortés, gerente comercial de Digito. Gracias por compartir la experiencia y No, conocimiento. encantado. En Atento a nuestro, cualquier en, invitación. nuestro primer capítulo. Bueno, es solo el comienzo, ¿ah? Así que vienen más sorpresas. Gracias por acompañarnos y queremos que Vida en Comunidad sea un espacio para aclarar sus dudas, aprender y conversar sobre comunidad. No se pierdan los próximos episodios, vamos a estar informándoles. Y si quiere proponernos temas, sugerir invitados o tiene preguntas, déjenos un mensaje en nuestras redes sociales, que van a aparecer aquí, o a través de edifito.com. Bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio. La Secretaría de Condominios del Ministerio de la Vivienda, El Registro Nacional de Administradores actualiza el reglamento